Buen día, buen día. Bueno, me encanta este grupo de música, que es de Buenos Aires, de zona norte. El dedo en la llaga se llama. Hoy tenemos vivo con Débora Kalmar otra vez. Gran maestra, educadora, hija de Patricia Stokoe, que hoy continúa su legado a su manera. Ayer hablamos bastante sobre la expresión corporal danza en el vivo con Flor. Ella es maestra, porque Patricia fue la creadora de la expresión corporal danza y se está uniendo. Y hoy vamos a estar hablando de el arte en la consigna. Estamos invitando a que entre. Lunes, por estos pagos soleados. Buen día, buen día. Buen día. A ver, Ahí estamos. ahí estamos con color, más lindo con un color. Bellísimo. Ahí va. Bueno, yo a vos no te veo. ¿No? ¿Por qué no te veo? No sé. No. A veces es la conexión, ¿será? Le pasó a dos A ver. personas. A ver. No, ahí diste vuelta a la No. cámara. Ahí te escucho, pero no te veo. Y me gusta Y verte. si querés probar como salir y volver a entrar, a ver si... Porque a veces yo creo Bueno, que tiene que ver con la conexión. No sé. a ver. Bueno, unos minutitos, por favor. Ahí estamos. A ver si yo te voy a invitar. Hola. Hola. Ahí vuelvo a no verte. Te veía Me veías y y volvés a no vuelvo a verme. no verte. A ver si hay una vivo. Puede que sea por la internet. Puede pasar como si por Bueno, ahí hay baja frecuencia y entonces solo te permite. puede ser. No. Espera, salgo una vez más y vuelvo. Si querés probar donde te pusiste la otra vez. Bueno, paciencia, esto va a ser parte. Son unos minutitos nada más y ya arrancamos. Buenas. Buenas, te veo. Sí. Bueno, vamos a improvisar como la otra vez.
que tengo algunas cosas, pero a improvisar. Vos preguntame. Sí, claro. Bueno, con Debbie ya nos juntamos la otra vez y hablamos del ascenso percepción, que lo pueden buscar en los vivos. De paso aprovecho para decir que los vivos también están en YouTube y en Spotify, así que se pueden escuchar todos por ahí. Yo acá, está entrando justo el sol por la ventana divino, y en esta oportunidad, bueno, con Debbie tenemos ganas de hacer un vivo por mes con diferentes temáticas en las posibilidades, y en esta oportunidad yo le dije que me gustaría hablar, porque yo tengo el libro, aunque no acá en presencia, ese quedó en Buenos Aires, del arte de las consignas que escribieron con Mari Gubay. Fueron las dos mis maestras, como ya conté. Y bueno, a raíz de eso, Debbie me dijo, sí, puedo hablar sobre la historia de cómo la expresión corporal y senso fueron desarrollando el arte de la palabra, la incentivación y la consigna como llave. Esas fueron las palabras exactas. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de eso. Y bueno, difícil por dónde empezar, ¿no? Porque como me dijiste en esta frase, la expresión corporal fue desarrollando el arte de la consigna, y supongo que hasta que llega este libro que redactan y hacen con Mari, hay una historia en eso, ¿no? Que debe haber arrancado con tu mamá. Y en realidad arrancó antes, y más de 50 años. Y podemos empezar con el título, El arte de las consignas, ¿no? Como arte no es un dogma, no es algo cerrado, y tiene mucho de la presencia y del encuentro y del modo de decir de cada uno. Entonces estoy pensando en tres cosas. Uno, un poco sobre esa historia, diferenciar consigna e incentivación. Empiezo por lo que dijiste. Estamos hace un mes, ¿no? Como ahí queda el seguir pensando, y nosotros lo llamamos de las consignas, aunque originariamente habíamos puesto la consigna, pero dialogando con otras amigas y colegas en la expresión corporal, dijimos no, son las consignas. Y lo vamos a diferenciar de lo que es incentivación, aunque siempre está junto, y tiene que ver con la palabra, con el arte del lenguaje, y tiene que ver con el contexto en el que estamos. Entonces quería tomar la idea del lenguaje, contarles algo de la historia de Patricia, porque encontré un texto de ella hablando sobre este viaje de la copia del modelo a la enseñanza y el aprendizaje en el lenguaje, no necesariamente copiando un modelo, pero tampoco descartándolo, porque muchas veces es el modo más empático, directo, y también ahí podemos hacer sutiles diferenciaciones, ¿no? Y la palabra, por otro lado, puede llegar a ser un modelo también. Entonces es muy interesante. Y después hablarles, sí, del amado libro que con Marina nos llamábamos una a la otra, mi otra voz, y creamos un dúo llamado A Dos Voces, y tiene que ver con nuestro vínculo de muchos años dando clases juntas y perteneciendo a este campo de investigación y en viajes y amistad creciente, ¿no? El lenguaje, y entre las dos también fue pasando y haciendo su viaje. Así que primero algo sobre el lenguaje, que es muy lindo. Es un texto que justo recopilamos Marina y yo, de Maturana, en la introducción de un libro de una antropóloga llamada Ryan Eisler. Ella escribe sobre la mujer
desde lo antropológico, arqueológico, psicológico. Ella es antropóloga, y en la introducción Maturana escribe esta hermosa definición del lenguaje, y es uno de los tesoros de los que juntábamos con Marina. Y dice así: una cultura es una red de coordinaciones de emociones y acciones en el lenguaje, que configura un modo particular de entrelazamiento del actuar y del emocionar de las personas que la viven. Sigue Maturana diciendo: yo llamo conversar, aprovechando la etimología latina de esta palabra, que significa dar vuelta juntos. Llamo conversar al entrelazarnos, pero al entrelazarnos en el lenguaje que lo llama lenguajear, porque ocurre también con la articulación, y la articulación de la lengua y de los decires y del emocionar, y que esto es del vivir humano y del vivir que nos humaniza en el lenguaje. Sigue Maturana diciendo: mantengo que todo quehacer humano ocurre en el conversar, y que todas las actividades humanas se dan como distintos sistemas de conversaciones, que lo humano es ese entrelazamiento del lenguaje, la emoción en las redes de conversaciones, y que distintas culturas son distintos modos de convivencia humana, son distintas redes de conversaciones, y una cultura se transforma en otra cuando cambia la red de conversaciones que la constituye y define. Parece muy hermosa manera de traer el lenguaje constituyente, pero en este vínculo con el otro. Y algo que es muy, muy hermoso, si volvemos a la expresión corporal, se propone que este lenguaje se pueda desplegar dentro de cada cultura en sí misma, y creando la cultura también, porque uno va creando esos vínculos y códigos en cada grupo, y eso lo sabemos, y según los fines de cada grupo. Y con esto decir que no hay un solo modo de decir, ni hay en nuestro modo de enseñar una sola manera de decir, justamente lo contrario. Pero empieza a aparecer el vínculo entre lenguajes. Entonces acá tengo que decir, cuando digo lenguajes o idiomas, nosotros decimos que la expresión corporal pasa por 3 etapas, que no son solo sucesivas, sino que una va incluyendo la otra. Una es previo a la palabra, aunque desde antes de nacer está la palabra, pero previo al hablar del niño tiene todo el universo de gestos y emocional. Es el primero, esto lo hablamos la vez pasada, ¿no? Esto es un lenguaje que nosotros llamamos preverbal, pero está entrelazado con la melodía de la palabra, la cadencia de la palabra, las miradas, los toques, el afecto o la falta de afecto, o todo aquello que hace que en ese proceso se va a ir constituyendo cada uno de nosotros, ¿no? Hay otro, y además tenemos un montón de juegos para eso, que entrelaza el hablar, y mira, sin buscarlo empecé a mover la mano, entrelaza el hablar y lo gestual, y movimientos del cuerpo, de la mano, en algunos más manifiestos, en otros menos. Sí, puedo estar jugándolo o puede aparecer sin buscarlo.
y se llama paraverbal. O sea, el lenguaje del gesto y de la palabra se van entrelazando, a veces adrede, a veces sin darnos cuenta y a veces contradiciendo. Siempre tengo que abrir un paréntesis, después voy a ir al tercero. En este paraverbal se puede convertir en una finura artística en sí misma. Hay un director de cine llamado Carrier que habla de el cuerpo y la mentira y habla de la composición escénica de algunas escenas de cine donde la palabra dice algo y el cuerpo algo contrario. Y es fascinante y está estudiado también. Cómo vamos, yo lo digo, en estéreo o en múltiples canales de mensaje diciendo cosas. Él habla de un personaje que tiene que ocultar algo, mientras abraza a un hombre de quien no está enamorada, pero se tiene que hacer parecer que está enamorada. Pero entonces el cuerpo dice algo, la palabra dice algo distinto. Pero en el transcurso de la escena se va enamorando de verdad y tiene que ocultar que es una espía. Entonces le crea al actor una complejidad en la composición de su personaje. Y con esto quiero decir que en nuestro mundo adulto, con la palabra hay, o paralelamente, o en oposición, o reforzando todo el universo del mundo gestual y del mundo de las intenciones y del mundo del tono. Decimos que el tono es un lenguaje también, el lenguaje tónico, las fuerzas que se ponen en juego, lo que retiene, lo que abre, lo que expande, lo que guarda, se ven los ojos, uno lo puede investigar, pero lo vivimos todos. Y hay un tercer nivel de lenguaje del movimiento, que es cuando se convierte en un lenguaje en sí mismo. Aunque estuvo y está la palabra, pero no necesariamente estamos hablando cuando estamos danzando, pero no significa que no está, pero puede pasar a un plano donde no se ve. Y entonces es preverbal, paraverbal y extraverbal. De eso habla en modo muy somero los distintos niveles de lenguaje en la expresión corporal. Y voy a hacer otro paréntesis, un texto de Clarice Lispector, escritora, que habla de esto. Ella ya habla del lenguaje que puede ser oral, ¿no? El verbal, el escrito, u oral. Entonces ella habla del escribir y dice, escribir es prolongar el tiempo, es dividirlo en partículas de segundos, dando a cada una de ellas una vida insustituible. Escribir es usar la palabra como carnada para pescar lo que no es palabra. Cuando esa no palabra, la entrelínea, muerde la carnada, algo se escribió. Una vez que se pescó la entrelínea, con alivio, se puede echar afuera la palabra y sumergirse en la no palabra. ¿No es bellísima esta? Hermoso. ¿No? Es todo un Esta universo relación. el tema de la palabra y como el entrecruce y entrelaces. De hecho, bueno, hay otros vivos también que hicimos justo con dos escritores, uno llevado más al teatro y otro a la escritura y el movimiento, que desde su investigación, ¿no? Así que es muy interesante lo que estás diciendo en entrelace con eso. A mí se me abren muchos universos, pero no los quiero abrir tanto porque siento que se van a desparramar. Porque incluso en algún momento en mis danzas o investigando estas cosas, se me vino, ¿no? Ese momento de sentir cómo cambia
o sí, se va transformando el ser en la aparición de la palabra, ¿no? Esto que decís del preverbal a la palabra, pero en lo vívido, digo, ¿no? No ahora solamente pensándolo en si ahora no hablo y después hablo, o esto que dice, ¿no, Clarice? Entrar en esos centros, porque ya está construido en mí como ser adulto ese pasaje. Yo digo del momento in situ en que sucede ese pasaje, ¿no? Alguna vez, incluso viendo crecer a mi sobrina, y sobre todo, porque fue la primera, eso, ¿no? Y ayer justamente lo hilo también, porque hablábamos con Flor sobre la danza, bueno, y todos estos lenguajes, y esos primer momentos, primeros 2 años, bueno, año y pico, depende para quién aparece la palabra, pero sobre todo el primer año también, donde todo es una esponja de absorción, digamos, ¿no? Entonces no está delimitado. De alguna forma la palabra nos permite comunicar, pero al mismo tiempo delimita, eh, porque define, porque bueno, o sea, va como llevando, y como eso, ¿no? Quizás Clarisa ahí a mí me trae esos entres donde algo deja de delimitarse de una manera y se encuentra con otra esencia, con otra cosa. Bueno, me trajo todo ese universo y más lo que nos leíste recién, pero me daban ganas, no sé si tu hilo por dónde va, pero me daban ganas como de traer, no sé si primero, pero eh, esto, ¿no? Porque ayer me preguntaba, pensando en este video, sobre justamente el pasaje de Patricia en este caso, porque fue la que lo trajo a la expresión de eso, ¿no? De la copia del modelo a el arte de la consigna, ¿no? O sea, el incentivar, o bueno, para mí es invitar también, no hay la diferenciación quizás, porque incentivar me lleva a un lugar, a mí, como connotación de palabra, eh, el invitar desde la consigna y desde la palabra que sale, ¿no? Pero ¿cómo le llega a ella como esta información, digamos, ¿no? No sé si es la pregunta correcta, pero si se entiende. Te voy a contar algo de Patricia misma, pero me hiciste acordar de algo antes. Yo siempre abro paréntesis en esto que nos va constituyendo con la palabra. Siempre que hay diálogo dicen hay tres, porque está la palabra, está uno, está el otro y está el silencio. Como que Clarice también da cuenta esa pausa, ese silencio, ese campo donde lo no dicho es dicho, donde aparece tanto significado también. Y otra cosa que es la palabra, lo que dice y cómo se lo dice, su melodía, su ritmo, su entonación, su pausa, es parte de toda esa información. Y el recuerdo es un momento cuando estaba aprendiendo a hablar, mi nieta del corazón, Jazmín, los padres querían que hablara bien y castellano, pero nosotras jugábamos a hablar en idioma inventado, porque ella tenía una cadencia de jugar, las dos, podíamos entrar en unas conversaciones re divertidas, pero no se entendía nada entre comillas. Nosotras sí, jugábamos a lo loco. Y un día estaban los padres en casa, en la otra pieza, en el living, y nosotras nos fuimos a jugar al idioma inventado. Y le digo, Jazmín, hablemos en serio, hablemos bien, porque se van a enojar, tus papis quieren que hablemos bien. Me guiña un ojo y me dice, estamos jugando, abuela. Tenía 3, lo cual abre un mundo para nuestro universo creador entre lo que se llama significante y significado, y eso que se llama significante es un significado en sí mismo también. Bueno, este universo tan habilitado vuelvo a decir, en distintas culturas de maneras diferentes, ¿cuál es para cada uno esa primera palabra, ese lenguaje primario? Es hermoso recordarlo. La otra noche me puse a escribir y vinieron muchísimos recuerdos, incluso de esa primera infancia. Parece mentira, pero la palabra la puede traer. Y sobre esta base del lenguaje,
la manera de la enseñanza de la danza más tradicional tiene como esta copia de un modelo. Llegar a alcanzar algo se baila así y se suele imitar, y muchas veces imitar también con la palabra que refuerza, ritmos, pasos, cruzadas. Es más, yo bailo danzas circulares y cuando las enseño con la palabra, el movimiento, el paso, la palabra, y las vamos aprendiendo hasta bailarlas sin la palabra, con la palabra internalizada, incluso a veces con la cuenta, contar ritmos, contar compases, contar cantidad de pasos, hasta, igual que dice Clarisa, hasta que ya se puede olvidar y aparecen otras cosas danzando. Y es genuino y es ancestral aprender así. Ahora, en la historia de la danza, cuando empezaron a aparecer creadores, Mary Wigman, Martha Graham, etcétera, etcétera, tantos creadores con nombre y apellido, ellos enseñaban sus pasos, su estilo. Y quienes aprendían, y yo tomé un montón de clases del estilo Graham, el estilo Zambrano, el estilo africano, el estilo hindú, con sus códigos específicos, pero uno entraba en ese lenguaje. A veces cuando dije hindú me fui por las ramas porque es de todo un pueblo, pero los creadores creaban escuela y en general éramos un montón aprendiendo a movernos del modo de ese creador. Patricia lo vivió con la danza clásica. Hay distintas maneras de enseñarla, pero es entrar en el código, en la filosofía, en los pasos, y cada paso se nombra de determinada manera, y después se van haciendo encadenamientos de los pasos para las distintas obras. La cuestión es que aprendió así, copiando y repitiendo. Y cuando conoció, por los motivos que conté el otro día, a Sigurd Leder y los discípulos de Lavan, y llegó a la escuela Lavan a Inglaterra, ella cuenta esto, que ellos tenían clases de barra y de piso, pero que ahí empezaban a salirse de la escuela clásica estricta, porque enseñaban clásico, pero con un repertorio más amplio, movimientos que el clásico en ese momento no había hecho, como por ejemplo las free flow, los balanceos, barras con balanceos y con caer y recuperar. Y eso se fue ampliando la barra para estudiar danza clásica, pero tener mayor cantidad de calidades. Pero, dice, ellos empezaban a crear clases para la búsqueda propia. Y ahí, en vez de copiarlos, utilizaban el método de la incentivación. Decía Patricia, usaban la propuesta verbal y nosotros, sus alumnos, elaborábamos nuestras propias respuestas. Y ahí, a través de ese método de incentivación, dice Pat, yo empecé a saber algo más y abrir el tema del tiempo, del espacio, de las calidades, de la energía y de la composición. Me empezó a abrir un universo donde yo podía, dice ella, empezar a explorar esos aspectos o elementos constituyentes del movimiento. Y esto es muy gracioso. Dice, encontré, sin embargo, un cierto desfasaje entre el entrenamiento corporal por la copia del modelo externo y yo trataba de elaborar creativamente mis propias respuestas a partir de las propuestas. ¿Pero qué hacía? Todavía seguía teniendo el modelo aprendido. Lo que pasa es que lo cambiaba de orden, pero era en base a mi modelo clásico.
pero lo cambiaba de orden o lo hacía más lento, más rápido, con más fuerza, menos fuerza, pero eran los mismos pasos. O los iba transformando muy de a poco. Por más de que me dieran más apertura, más posibilidad, ya estaba muy entrenada a la copia. Y ella cuenta que fue en esos años, 48 al 50, que conoció a Moshe Feldenkrais. Y él trabajaba a partir de la palabra, ¿no? La autoconciencia a través del movimiento. Y dice Pat, fue su trabajo que me dio la clave para empezar la resolución del problema acerca del resultado de la copia del modelo externo. Poco a poco me fui liberando del modelo externo y empecé a buscar la manera propia. Por primera vez como bailarina empecé a percibir mi cuerpo y no solo adiestrarlo, entrenarlo en posiciones y secuencias ajenas. Y por primera vez empecé a poder explorar maneras de mover que venían del propio sentir. Esta percepción agudizada me ayudaba a conocer mi propia realidad corporal y no la de mis profesores como modelo. Y ahí empecé este camino. Muy interesante, ¿no? Y ella sigue, porque ella misma elabora esto y dice, además este texto lo voy a publicar ahora en un libro que lo va a tener. Es de los pocos textos autobiográficos que ella escribe. Y cuenta que cuando en los años 50, entre 50 y 60, conoció a Oscar Fessler, director de teatro. Él era rumano, francés, pero dirigió el teatro IFT en esos años y ella empezó a trabajar con él, una vez ya en Argentina. Y ella trabajó en la Escuela de Teatro de la Universidad de Buenos Aires como ayudante desde el campo de lo corporal. Y cuenta que ahí empecé a aprender lo que los directores de teatro y profesores de teatro venían trayendo hacía años, que es las técnicas de la incentivación y trabajar por motivación en vez de por copia de modelo. Entonces esa es otra clave. Como la palabra no es el fin en sí mismo, sino el provocador en este diálogo hacia el encuentro de los propios móviles para la investigación del movimiento. Y ella dice, acordemos que enseñar danza y dirigir experiencias coreográficas por este método no era entonces el modo más usual de conducir clases. Y luego vino, también lo conté la vez pasada, la escuela de Gerda Alexander. Cuando conoció a Gerda Alexander, dice, claro, cuando ella vino a Argentina, me apasionó escucharla, cómo decía aquello que me permitía adentrarme con finura en el propio universo perceptivo. Y ahí descubrí la sencillez y la claridad de su manera de decir. O sea, es tan vasto este universo perceptivo, pero como ella tenía una organización exquisita de aquello hacia lo cual orientarnos a investigar. Por ejemplo, los ciclos sobre la piel, a través de la observación y a través de acciones determinadas, precisas. Entonces, esto de lo preciso y sencillo, después lo llevó Patricia como toda la vida. O muy distinto que investigar el tema del transporte o la presencia ósea y tantos temas, o el contacto. Y
dice, Gerda Alexander, al igual que el maestro Fessler, lo importante es la incentivación hablada, cómo, cuándo, cuánto utilizarla para impulsar la respuesta creativa de cada individuo. Y qué espacios de silencio y qué escucha, qué diálogo se da ahí. Entonces Patricia decía, yo tomé de la eutonía los aportes que contribuyeron a la profundización de las técnicas y fundamentos del desarrollo senso-perceptivo como camino extraordinario en esta exploración del movimiento. Y no solo del movimiento, sino de la producción de imágenes en pos del camino creador de cada uno. Entonces abrió todo ese espacio. Y aquí yo lo relacionaría con el libro, con Marina. Años después escribimos algo muy lindo que me gustaría leerles. Es en la introducción, pero no les voy a leer toda la introducción. Empezamos diciendo qué escribir y qué leer, cómo escribir y cómo leer, qué decir y qué escuchar, cómo decir y cómo escuchar en la práctica docente, en esta relación de lenguajes. Y cuando estamos en nuestra práctica docente, esto decíamos, una lengua habla de otra lengua. Una lengua habla de lo que la excede. Yo puedo estar invitando con la palabra, pero me sumerjo en la experiencia del cuerpo, del otro y el propio. Y entonces hay ahí una confluencia de lenguajes. Un cuerpo poblado de experiencias, un cuerpo poblado de memorias. Y en cada palabra dicha está el cuerpo. Y en el cuerpo están las palabras. El arte de incentivar es el arte de adentrarnos en una lengua que nos conduce hacia la experiencia del cuerpo, del movimiento, de la danza, y del encuentro, del diálogo. El arte de incentivar es el arte del docente, pero pone en juego toda su propia subjetividad, su propia capacidad de pensamiento, sus principios éticos, estéticos, en esa conversación con el otro. El docente guía con palabras y luego escucha la respuesta corporal, pero es un diálogo, no viene ya anticipando lo que va a decir. Puede tener preparado un hacia dónde, puede tener incluso frases, puede tener palabras, pero es en pos de esa capacidad de escuchar en el sentido más amplio, ver, captar, encontrarse con el otro que reorienta. Entonces dice, ¿qué dice el docente para impulsar la práctica? ¿Qué escucha el docente para reorientar la práctica? Existe aquí una doble horizontalidad en la conversación. Es horizontal, solo que entre lenguajes, ya que no solamente dialogo contigo, sino que incorporo dos lenguas, la de mi decir y el tuyo, desde la palabra y desde el cuerpo. Es una improvisación de la palabra y del cuerpo y ponemos en juego las mutuas experiencias. Hermoso. Y dice algo muy lindo que tomamos de Handke, un filósofo que dice, solo puedo amar a aquellos que poseen un lenguaje inseguro y quiero hacer inseguro el lenguaje de los que me agradan. O sea, estar en un lugar de presencia
no tanto de certeza, o la certeza de la presencia, y lo que tiene que surgir en el diálogo va apareciendo. Y lo otro que siempre nos fue muy importante, esta horizontalidad en el encuentro, ¿no? Porque la palabra consigna nosotros la guardamos entrañablemente porque viene de Patricia, que diferenciaba consigna e incentivación, pero se podría cambiar por otra. Si nos resulta muy dura, la consigna puede estar asociada a una orden imperativa o puede estar asociada a una sugerencia. Y bueno, por ahí. Eso es muy interesante porque, bueno, tiene que ver con esto del juego y el arte de las consignas, el arte de las palabras, el arte del lenguaje. Yo muchas veces juego con nombrarlo de diferentes maneras, justamente para no, como las connotaciones o asociaciones en uno y en el otro pueden ser completamente diferentes, jugar a nombrarlo de diferentes maneras, por ahí hace que eso, que se abra lo que uno quiere abrir, que por ahí no es exactamente esa palabra. Siempre cuento, a veces, o no sé, la otra vez estaba hablando, no me acuerdo con quién, que en esto de dar desde la palabra, o sea, dar consignas, eh, sobre todo vos, muchas veces usás palabras en inglés. Estábamos hablando de las diferencias de los lenguajes. Y yo le decía, o sea, mi subjetividad, mi percepción con respecto a eso, porque es como que ibas guiando y en el medio decías, en inglés se dice, y decías la palabra en inglés, ¿no? Como, Sí. incluso lo traigo como algo que va más allá de las palabras, porque en inglés, que pasa un montón, encerraba ya de por sí todo lo que en nuestro idioma había que nombrarlo de muchas maneras para que se lograra un poco más esa englobación, voy a decir mal dicho, pero esa forma, ¿no? Y yo creo que hay mucho de eso para poder generar ese ida y vuelta, ese lenguaje, ese entrelazado, y ese a mí me sale también ese dejar ser, ¿no? Dentro de la invitación y la posibilidad. Que entiendo la diferenciación de consigna por ahí con incentivación, porque, por ejemplo, antes leíste incentivación desde un lugar que yo dije, ah, claro. O sea, es como el otro día hablábamos con una amiga la palabra intensidad. Muchas veces la connotamos con un solo lugar, ¿no? Intensidad, o sea, tiene una sola forma, y no, tiene muchas otras formas y variabilidades y sutilezas. Eh, entonces, incentivación me venía más claro, no tanto invitación, sino como algo que todo el tiempo te está arengando. Arengación, me venía a arengar, Claro, claro. Y hoy, claro, ya entiendo digo, lo recién que... con lo que leíste hace un ratito, digo, ah, claro, no, pero bueno, eso pasa con la palabra y en la guía de la palabra, ¿no? Como en lo subjetivo, en la asociación, y es un arte en sí mismo para poder esto que por ahí tu mamá encontró en Gerda, fue encontrando en diferentes maestros, ¿no? Pero en Gerda lo nombraste de una manera como que a ella le fascinó la capacidad sencilla y asertiva que ella tenía de ir a ese lugar, ¿no? Donde quería llevarte. Que por ahí lo asertivo es eso, me sale esto, no es un lugar que es amplio, justamente, o sea, no te quiero llevar a un determinado punto, sino como, no sé cómo generar la imagen, pero es como algo que se amplía, o sea, quiero generar una finitud en algo que igual es amplio para que vos encuentres tu finitud. Es este universo de la palabra y del lenguaje y del movimiento es inconmensurable, pero en esa infinitud teníamos una frase con Marina muy linda que era transitar el límite y el infinito en el proceso creador. Es tan inconmensurable que bueno, es parte de nuestro explorar y de nuestro aprendizaje poner ciertos límites para poder posar la mirada en algo. Cuando algo es tan inconmensurable es muy difícil abarcarlo. Hay un cuento hermoso de el hijo de Kovadlov, 4 años, y Kovadlov lo lleva a ver el mar. Y entonces, por primera vez, ¿no? Y suben a las dunas y cuando llegan justo arriba y se despliega el mar, es tan inconmensurable
que el niño levanta la mirada y le dice, papi, ayúdame a mirar. Es de Galeano Es, ese cuento. es de Galeano, Sí. es de los hermosos cuentos de Galeano. Y nosotros muchas veces vamos a recurrir a libros de cuentos, poetas, porque su manera de decir da cuenta de universos y nos acompañan muchísimo. Y otras veces somos sumamente específicos, claros y delimitados para buscar algo. Te doy 2 o 3 ejemplos. Mira, uno, esto de las comunidades de lenguaje. Nosotros solemos decir ser, ¿no? Pero en las comunidades andinas del NOA es estar, se habla más del estar estando, y de una presencia en un aquí y ahora, diferente al del desarrollo del pasado, presente y futuro de la visión occidental. Entonces es muy, muy interesante. También en lo que parece obvio, no es obvio. Otro ejemplo es que, esto es de Patricia, una vez estaba en un congreso, mucha gente hizo una práctica de ir a buscar los apoyos en el piso, acostados, había mujeres y hombres, muchos. Y ella empezó a dar una imagen. No siempre buscamos o decimos con imágenes, pero en ese momento ella dijo si querían acostarse y ceder y dejarse descansar, y dijo, como si fuera una tarde de lluvia y estás tranquilamente descansando en tu cama y cae la lluvia y vos te distendés, todos acostados, muchos con sonrisa, y un hombre ¡tan! Se sienta inquietísimo. Y entonces ella se acercó y le dice, ¿qué te pasó? Dije algo, y él dice, sí, yo soy camionero. Cuando yo descanso en la banquina, pero cuando cae la primera gota de lluvia, yo tengo que salir a la ruta. Entonces, no hay un universal. No. Y perdóname, ya vuelvo. Tengo un gato acá, se llama Georgie, y quiere salir. Está buscando salir. Espera. Esto sería un momento de silencio, pausa, en medio del vivo. No, quería salir nomás. Es parte, está muy bien. Estamos en vivo, para eso se llama vivo, ¿no? Lo sentí inquieto hace un rato. Uno capta mucho. Bueno, otro ejemplo muy lindo, y lo probé esta mañana con un grupo que no se dedica al movimiento, está investigando cosas. Y lo jugamos con Marina en su momento, es cómo rolar la partitura. De rolar de boca arriba a boca abajo puede pasar por un montón, podemos estar meses explorando cosas, pero hay un juego muy lindo. Hoy todos se acostaron boca arriba, las piernas largas. Creo que estuvimos más de media hora hasta probar posibilidades para flexionar las piernas, porque los iba viendo. Y esta idea era, ¿cómo puedo pasar de boca arriba a boca abajo sin que ninguno de los dos pies se levante del piso? Lo que no significa que no se desliza, se puede deslizar, tocar el talón, tocar el arco del pie, el borde, puede empujar. Lo que no puede es pasar un pie sobre el otro. Creo que estuvimos jugando y con mucho humor. A veces me gusta mucho jugar el humor, porque tenemos muy metido el que hay que moverse bien o resolver problemas bien y estas cosas que aparecen
y un poco dejar que se suavice eso con la risa y descubrir que no tenían que hacer trampa, o que por lo menos se den cuenta cuando hacían trampa, porque da ganas de rolar y levantar un pie o pasa sobre el otro. Entonces no vale hasta que el cuerpo descubra, digo, no viene con una intención de pedirte hacer algo que no se puede hacer, es algo que sí se puede hacer. Y los dejo a ustedes que prueben. Hay unas llaves. Si no doblas las rodillas, es muy difícil. Si flexionas las rodillas, hay un pasaje. Y eso es precioso, porque es, en vez de decir copiame, es empezar a ver cómo uno resuelve y se interesa y juega, como los juegos de los niños, como los juegos de mesa, como un juego donde hay que resolver un puzzle, un desafío. Y es precioso, porque el movimiento está lleno de eso. Otros son los juegos que, bueno, Feldenkrais lo toma mucho y nosotros también, de buscar algunas limitaciones y ver qué abren. O sea, en el límite podemos descubrir tal vez o probar cosas que no se nos hubiera ocurrido hacer porque siempre lo resolvemos de un modo. Y eso forma parte de nuestro arte. A veces es lo que digo, cómo lo digo. Y acá entro en el universo de lo que son las consignas. Yo puedo invitar a subir y bajar. Ponerle algo súper simple, más lento, más rápido. Pero tal vez de los 3 niveles, llamamos 3 niveles: acostados, sentados, de pie. O 2, de acostados a sentados, de sentados a acostados. Y sin decir cómo, si me invito a subir mirando abajo y bajar mirando el cielo, no, lo que hace el cuerpo es muy interesante. Invita a una rotación, que es muy distinto que decir ahora rota o apoyate acá o gira de determinada manera. Sino exploremos, y suelen aparecer, si hay 10 maneras de resolverlo, no una. Entonces es otra de las maneras. Pero a veces ya estamos explorando y aparecen esas muchas maneras y uno recuerda un texto o un poema y parte puede ser compartirlo. Y hay uno que yo lo digo en inglés porque me encanta cómo suena, que es Gravity is the root to lightness, que es el juego con la gravedad como raíz de la luz sería en inglés, o de la liviandad. Ese juego de peso y liviandad en inglés, lightness, reúne las dos, que puede como ampliar connotaciones. Ahora, claro, si lo digo en inglés siempre lo traduzco. Sí, sí. Pero a otros les resonará algo con reminiscencia de los idiomas con los que se criaron, ¿no? O las distintas cadencias rítmicas o de entonación con la que uno ha vivido, y muchas veces ha vivido la infancia y sin darse cuenta aparece. Y doy un ejemplo más porque tiene que ver con esto de la infancia, y me la dio un eutonista que dice: cuando yo nombro, también voy eligiendo cómo nombrar las zonas del cuerpo. El eutonista de una sensibilidad exquisita, Raymond Murcia, y él decía: yo puedo decir glúteos, o crestas ilíacas, glúteos, o sacro, crestas, glúteos, o yo puedo decir cola. Y a veces yo digo: ¿cómo se apoya tu cola? Y puedo traer reminiscencias de cómo somos nombrados en distintos contextos. Solemos nombrarnos de maneras diferentes. Y en la niñez, o en la adolescencia, o en la juventud, o en la adultez, cómo nos nombramos, y cada parte del cuerpo también
también hace a una manera de vivir esa zona del cuerpo. Y hoy le agregamos, porque hoy les compartí algo que hemos bailado con Ari y en la cooperativa Babel, que es una escena que se llama Minotauras, y que partió de un juego de nombrar el cuerpo, por ejemplo, de espalda a grupa, y de brazos a patas, y de manos a pezuñas, y de corona de la cabeza a cornamenta, y de narinas a narinas anchas y poderosas. Y de golpe tuvimos toda una danza de minotauras, que fue la escena de una obra, y toda una metamorfosis del modo de vivirnos y movernos. Y eso también lo fuimos provocando, no solo con la palabra, probando un montón de cosas, viendo cuadros, conversando, viendo dónde queríamos entrar, con aspectos musicales. Pero ese pasaje preciso de nombrar las zonas del cuerpo como si fueran las de un minotauro o minotaura, llevaron y pueden llevar a un modo distinto de imaginarnos, cambiar el tono y adentrarnos en prestarnos a un juego interpretativo que no está en el afuera, está en nosotros, como ese campo donde apretamos el personaje en cada uno de nuestros tejidos, por decirlo así. Bueno. ¿Sabés qué? Hermoso, hermoso todo, y bueno, toda la obra para mí es hermosa, pero esa escena para mí es una de las más bellas, incluso de bailarla, ¿no? Como toda la transmutación y transformación del cuerpo, en realidad, de un estado a ir incorporando el minotaura de cada una y llegar nuevamente a una transformación eh, de mujer, en realidad de mujeres en este caso. Para mí es una de las escenas más lindas, y de bailar también, ¿no? Como lo decías, y esto, el cuerpo tiene memoria y mi cuerpo todo como que iba como, ay, qué ganas de bailar esa escena, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, antes con todo lo que nos ibas contando y ibas diciendo, esto que lo dijiste igual de otra manera, como recordaba mucho, a mí me han quedado como a todos, yo siempre digo, ¿no? Cuando doy también una clase o un encuentro en mi caso, eh, las palabras, a todos, como decíamos antes, nos connotan cosas diferentes, y cada uno hace una selección de alguna manera, más consciente, menos consciente, de lo que escucha y con lo que se queda, ¿no? Yo también siento que esa es la manera de mi espíritu de hablar conmigo, o de mi conciencia de hablar conmigo, entonces es como mensajes que me fueron quedando y que también en su no repetición de la repetición, eh, fueron haciendo mecha, ¿no? Como algo que se abrió en su momento y que incluso hoy en esta conversación vuelve y tiene su proceso, su viaje, como él, ahí donde hay un límite, hay una puerta que se abre. O sea, así era como la frase que generalmente repetían frente a una consigna que estaba delimitando, o sea, de por sí podemos hablar igual que una consigna, de alguna manera está delimitando algo. Después uno puede quedarse más específicamente o ser más puntilloso con el límite, incluso desde la incentivación de fuera, ¿no? Puede ser uno desde lo propio adentro, como desde la incentivación de fuera, traer más y más ese límite o esa delimitación. O bueno, uno puede jugarlo también que eso va ocurriendo también, yo siento, con la comprensión de este tipo de lenguaje, le voy a decir, o de este arte. O sea, uno al transitarlo, vas comprendiendo un montón de cosas, y de hecho eso me llevaba también en mi caso, por ejemplo, hoy, para mí es clave, o sea, a mí se me arma mucho más el ritmo propio de la exploración cuando yo recibo la consigna, invitación de fuera, y después tengo mucho espacio-tiempo para explorarla en silencio. O sea, y recién, o sea, incluso, por eso esto es también hasta una forma de crear, cuando decías, ¿no? Como incluso escénicamente, como después hablarlo, porque cuando lo hablo ya está generando de vuelta para la próxima vez que esté, o en una clase, o en escena, o lo que fuera, como esa información. Sí.
como a mí se me ha generado mucho eso de empezar a apreciar mucho más el silencio y la escucha interna en el tiempo, ¿no? Devenido, de haber entrenado de alguna manera este tipo de prácticas, eh, y a su vez este arte, ¿no? De la consigna, como apreciar muchísimo eso, el espacio de silencio para agudizar eso propio interno, ¿no? Como ese caminito que está queriendo encontrar y que, bueno, después se vuelve también muy liberador, intuitivo y un montón de cosas. Eh, bueno, se me venían como todos esos recuerdos mientras te escuchaba y todo lo que sigue invitando, ¿no? Esto. Y algo que también decías, ¿no? Esto de la particularidad de el tono, el cómo, el cuándo, el qué, ¿no? Como también parte del arte de la consigna. Eh, lo mismo, ¿no? Dando, ¿no? O sea, yo en su momento daba, vos ya lo sabés, acrobacias en realidad, y ahí empezó también este universo de empezar a jugar a invitar desde la consigna en las entradas en calor, eh, y encontrarme entonces conmigo misma en eso, ¿no? Como las ganas de querer decir un montón, pero al mismo tiempo recordar mi experiencia adentro y decir, no, 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 calma, calma, ¿no? Entonces, y empezar a ver de qué manera, cómo, bueno, eso. Y hoy que sigue transformándose, también depende o en alguna parte con la situación de qué grupalidad o quién está del otro lado, ¿no? Como no siempre es igual, incluso en ese sentido, porque intuitivamente, así no conozca a las personas, eh, hay algo que se va generando en eso que decías antes, ¿no? En esa escucha presente, de poder estar escuchando incluso más allá de los ojos, de la vista, ¿no? O sea, poder estar como percibiendo desde todos los ámbitos y dejarse guiar intuitivamente por eso que uno está queriendo transmitir. Eh, es un arte en sí mismo. Mm. Te iba a decir lo mismo, ahí está el arte y el arte también de transitar la escucha, esa hermosa palabra y esa hermosa manera de entonar, captar, recibir, eh, leer, porque no es nunca igual. Lo que no significa, yo me acuerdo cuando me estaba formando y siempre lo sigo haciendo, de escribir previamente la clase, porque mi mar es tan inconmensurable que yo necesito poner límites, si no todo es posible a la vez y cómo guiar. Pero después, y ahí Marina me enseñó muchísimo a esa pausa de uno y ir captando. Vos, Ari, siempre necesitaste, porque se te abre un universo, necesitaste ese tiempo o directamente no escuchabas si había otros compañeros que a la inversa, si no decíamos algo, nos miraban como esperando lo que vamos a decir. Entonces, en un grupo no hay una sola, escucha, hay muchas, pero mi sensación como de riqueza y completud es cuando me puedo ir, cuando vos ya quedaste en tu universo investigando, con eso montado y podés seguir, lo que no significa no seguir dialogando, pero que haya diálogo y no dependencia, pero eso se construye también. Hay personas que necesitan ir conociendo eso que pueden, esos campos de Ayer, exploración, de confianza, uh-huh. hasta que uno no es necesaria la palabra. Es más, Patricia, en grupos muy conocidos, había un momento de la clase que se iba, nos dejaba improvisando, sabía que ella se tenía que ir y no intervenir. Es todo parte de nuestro juego, ¿no? Sí, y de lo que abre también Ayer, ayer, hablábamos mucho con Flor, que estudia, Flor Balsani, estudia expresión corporal en la UNA y nos conocimos en el encuentro periférico de danza que hace también Eli, compañera de Babel. Y ayer hicimos un vivo para hablar de la danza y un poco todos estos universos que hoy los hablamos desde otro lugar o
de otra manera o en otro entrelazado del lenguaje, se abrieron también, porque ella también traía esto, ¿no? Cómo fue su encuentro con la expresión danza. Ella venía de danzas africanas, pero no hacía mucho, o sea, su encuentro con la danza fue a sus 24 años, y así todo hoy está estudiando, casi terminando la carrera en expresión corporal, en la UNA, y decía como que el universo de encontrarse con la expresión fue muy como, o sea, hay mucha libertad, ¿no? Como cómo es ese universo de encontrarse con tanta libertad, que es esto que decías, ¿no? Mi mar es tan amplio, todo es posible, y es un encontrarse con eso, ¿no? Y ahí uno va como construyendo sus herramientas y su autoconocimiento para decir, bueno, yo, claro, necesito esto, o qué necesito para poder afinar dentro de mi propio universo. Es un encuentro en sí mismo con una amplitud, y se me venía también una relación que para mí deja la pregunta abierta, ¿no? Porque en esto mismo o sea, ella decía, o sea, como venía de hacer una coreografía de alguna manera, entonces, claro, o sea, de estar en esa copia, ¿no? De modelo, le había generado todo un encuentro maravilloso, y ahora de repente era, ¿cómo? ¿Qué hay dentro mío para sacar afuera? Que es maravilloso, pero al mismo tiempo puede ser muy aterrador, y ahí también la palabra por ahí se convierte en contenedora, como decías, hay quien nos miraba y, bueno, como hay una necesidad de cómo seguimos, ¿no? Eh, hasta que se pueda Hay, ir el docente o la persona o la palabra y la presencia incluso del otro de fuera, y uno puede quedarse en ese mar propio con sus propias delimitaciones, porque aunque estés en ese mar propio, de alguna manera estás en un interés, o sea, y ese interés te está delimitando de alguna manera. Pero bueno, eso, contarte simplemente eh, y contarles que ayer... la delimitación muchas veces nos organiza y nos calma Ujú. meternos en los distintos contenidos, para después olvidarnos, pero poder meternos y hacer esos límites. Pero como docente, uno de los grandes temas, a veces angustiante, es poder encontrar esos límites para poder indagar en ellos. Y es como en todo laberinto, perdernos, pero para encontrarnos, ¿no? Poder delimitar. Y se me vienen también al revés. En mi vida me encantó aprender estilos y pasos y escalas. Yo los busqué, y técnicas. Entonces se va ampliando el proceso creador, se va construyendo la posibilidad creadora, desde incluso la improvisación, desde lo más simple o elemental hasta lo más complejo. Y a veces lo más difícil es llegar a lo más simple. Ojo, a veces es como despejando, ¿no? Y a mí me gusta mucho empezar desde los distintos caminos de exploración de la propioceptividad, y a veces me gusta mucho volver a lugares sumamente simples para poder estar tranquilos, sin peligro, a veces con nada, como acostados, cambio de tener las piernas largas, a plegarlas, llevarlas al pecho y volver a apoyarlas y alargarlas. Hay mil para probar ahí. Y uno se olvida de tener que ser creativo. Simplemente empieza a explorar qué opciones hay. 2 pies, 2 rodillas pliegan, una larga, vuelve a plegar la otra, las dos alargan, las dos pliegan a la vez, una larga, la otra larga, una pliega, la otra pliega, y ya estás creando con pocos elementos. Y esto, bueno, Patricia insistía y tiene un cuadrito chiquitito que nos escribía a sus alumnos, que esas invitaciones, especialmente cuando estamos, yo creo que siempre estamos iniciando, pero que podemos volver a ellos siempre, sean simples, cortas, precisas y dando espacio para explorar. No decirte todo lo que vamos a hacer a la vez y le podríamos hacer y todas las técnicas o lo filosófico, no. Una cosa, elegir una. También he visto a músicos enseñar composición de ese modo, con pocos elementos, y valorando y viendo esos descubrimientos
movimientos que vamos haciendo. Entonces ella decía, de lo simple a lo complejo, de lo cercano a lo lejano, y de a poco ir incorporando más y más elementos. Después a mí me gusta pensar en lo muy concreto, algo no tan obvio y concreto. Por ejemplo, puedo estar pensando al rolar en todo lo que toca, y eso es un montón, porque todo, llevo mi presencia a todo el cuerpo a la vez, o la voy llevando a la cabeza, a los hombros, a los brazos por donde van, a los pies, a la pelvis. Pero después puedo pensar en todo lo que deja de tocar, y no es tan obvio pensar, no en lo que voy tocando, sino de dónde me voy alejando. Y ahí se abre un mundo, con nada más que eso. O me gusta ir del espacio concreto, porque siempre hay objetos, más no sea el piso, que es nuestro primer amigo y partener infinito, infinito. Como decía Marina, si sé caer, voy a poder saltar, o si tengo relación con el piso, me voy a poder levantar. Pero el espacio y sus coordenadas, de acá a acá, el centro es el centro de algo, la periferia de algo, el círculo, la línea, todos los elementos, es como muy, muy visible y concretable. Y después entrar en el tiempo es hermoso, con cosas como moverme, no moverme. Puedo estar un año. Es como empezar a ver qué pasa cuando me muevo, cuando no me muevo. Las velocidades, movimientos cortos, pausas largas, movimientos largos, pausas largas, movimientos largos, pausas breves, y después sus intensidades, jugar con eso. Y es como no traer, bueno, tenés todo para jugar, ¿y ahora qué hago? Empezar a ir adentro, por acá y después por acá, y de golpe aparece un tema. Por ejemplo, en el tiempo, lo que es una sucesión de acciones, una acción, y que nos podemos compartirla a todos. Y a esa acción le agrego otra, y ahora hacemos las dos, y le agrego otra, y hacemos tres. Eso que llamamos estructuras, como por acumulación, desacumulación, o las estructuras detrás de los juegos infantiles, y ahí nos adentramos en universos para explorar. Y buscar cómo decirlo sin decir todo es muy lindo, ¿no? Como decir tal y ver qué pasa. Tal vez nos corrió de lo que queríamos hacer, pero estamos mirando a ver qué pasa. Y ahí jugamos ambos, ¿no? Sí. Hermoso. Tengo una última pregunta, ya van a ser 12:30. ¿Cómo llegan con Mari a querer escribir este libro? ¿No? Que este libro, y otra pregunta, perdón, son dos, no una. Si se sigue consiguiendo, ¿no? O sea, si uno quiere conseguirlo, por ejemplo, el arte de las consignas. Espera que no me sale chingado. Está reeditado por Noveduk. Y no Y se llama está el arte de las vigente. consignas. Ahora no, porque es así. Sí, lo tiene como subtítulo. En la Yuna, todavía la Yuna, estábamos dando cátedra las dos de fundamentos y de expresión corporal 4. Perdón, fue hace un montón. Y mucho fue ir respondiendo a preguntas de los alumnos, porque trajimos la escuela nuestra y aparece mucho el tema del método y de este arte, de cómo lo vamos implementando. Y entonces dijimos, mira, vamos a empezar a escribir un libro que tenga prácticas. Perdón, eso fue un estornudo. Salud. Mi segundo silencio, gracias. Y no había mucho, para ese entonces no había tantos libros con prácticas nuestras. Y dijimos, además de los principios, su filosofía, su ética, los contenidos, la historia,
¿por qué no hacemos un libro donde compartimos lo que estamos haciendo nosotras en clase, la manera de hacerlo? Pero nos tomó un montón de tiempo escribirlo. Ni me acuerdo cuánto, pero un montón, porque decidimos, y como éramos nosotras, no que cada una escriba una parte, cada frase la escribimos juntas. Nos reuníamos todos los martes, muchos años. Y el libro no es muy ancho, pero tiene mucho de lo que recopilamos en ese momento y tiene estos capítulos y unos hermosos prólogos de Isabel Echeverry y de Julia Pomies. Y uno es, lo que yo les leí se llama El valor de la experiencia, que tiene que ver con querer compartir la propia experiencia, así como es la propia manera de bailar o de dar clases o el propio lenguaje, también la propia manera de escribir. Y entre las dos fue una manera como única de escribir. Marina hacía muchísima síntesis. Yo tengo una capacidad de asociar e irme por las ramas. Entonces fue muy lindo abrir nuestras carpetas de clases, que yo he hecho carpetas manuscritas y con muchos dibujitos. Con una sola hicimos todo el libro. Y uno tenía que ver sobre qué son las consignas, qué es esta idea de dar consignas o qué son las consignas, que por ahí me lo había anotado para leerles, que es muy lindo, que es la consigna es aquello que da el docente para tratar de generar algo en el otro. Es un puente, es una manera de entrar en contacto. Un puente tiene dos caminos, de un lado al otro, y puede uno venir de un lado al otro a la vez. Es un estímulo verbal para que alguien se ponga en acción o un grupo se ponga en acción. Es una pauta, es un despertar con la palabra, la curiosidad en explorar algo. Es una dirección, lo que no significa una manera de hacer las cosas, pero miremos acá, hoy, de esta manera. Es un recorte, es una selección que invita a la atención. Es también una invitación al interés. Y decimos que lo que más tratamos de hacer es suscitar, cultivar, estimular el interés y puede provocar imágenes, respuestas, emociones. Es un fósforo que enciende y tanto más. La cosa es que decidimos compartir prácticas y vocabularios para cada una de las prácticas, y textos y poemas. Entonces, desde ir el foco en el espacio, punto, línea, plano, volumen, clásico de Kandinsky, solos, en dúos, con el otro ausente, en grupos, y abrir el tema de la línea, del plano, del volumen, que es un montón. Otro era sobre nuestra estructura, partiendo de un cuento sobre el esqueleto y el caparazón y maneras de vivir el movimiento según cada uno de los seres y dónde habitamos. Y otro es un trabajo que se llama La silla vacía, con un objeto, la silla. Otro, teníamos acá en el estudio unas puertas, 3 puertas enormes, que no tenían, que eran como vacías y creaban unos espacios hermosísimos y compartimos como 4 o 5 propuestas. Cuando un tema nos ha gustado, podíamos estar 2 meses, 3 meses, el tiempo que nos siguiera llamando la atención. Otro muy hermoso sobre las zonas del cuerpo que desembocaba en las zonas del cuerpo y nuestras edades. Y empezaba con un texto de Shakespeare. Y otro, una serie que nos gustó mucho, que lo llamamos Los objetos grandes. Vos estuviste en esas también, con escaleras, con bancos, con todo lo que hubiera acá en el estudio. Y ahora estoy
preparando el siguiente. Cuando se agotó el libro de la Yuna, Novedú muy amablemente lo editó en su colección de libros de educación, ¿no? Y por eso se llama El movimiento en la educación y abajo el arte de las consignas en la expresión corporal. Y ahora estoy escribiendo el de los trabajos que vinieron después. Hermoso. El laberinto, Taca y otros muy hermosos en homenaje a Marina y a Dos Voces. La Mari. Seguro Había estaría por acá una presente. pregunta. ¿Cómo? Vos tenías una pregunta más, No, creo, fueron ¿no? esas dos. No, si el libro se conseguía, y me contestaste las dos en una. ¿Cómo llegaron con Mari a escribir ese libro? Que arrancó hace muchísimos años, cuando yo las conocí, ya no daban, y eso fue hace más de 15 seguro, ya no daban en la una. Y ahí arrancó por la curiosidad de los alumnos la escritura de este libro, que salió a la luz, sí, años después de que las conocí también, Sí, que lo hicieron. Así que, bueno, eso me y contestaste. trabajos que llevamos de viaje, nuestros tan bellos viajes. Y acá trabajamos en mucho estos temas. Sí. Y hay una cosa más recordando a Marina, que es cierto, tuvimos un diálogo muy particular, muy nuestro. Cada diálogo, cada dúo que solemos suscitar e invitar que cada uno de nosotros cuando da clases demos, compartamos. Con cada compañero con quien compartimos hay otro lenguaje, ¿no? Otra manera, otra riqueza. Y la nuestra tenía que ver con que una empezaba la frase y la siguiente, y ni sabía cómo la iba a terminar, la terminaba la otra. Y cuchicheábamos mucho en clase y también pensábamos mucho las clases juntas antes, pero nunca sabíamos exactamente qué iba a ir viniendo. Y era como un diálogo de tres, como en la forma teatral hindú, que dos actores dialogan entre sí y también con el público. Es muy lindo porque estábamos siempre dialogando de a tres con nuestros alumnos y con cada uno además, y entre nosotras, y era una re sorpresa, a veces como por contrapuntos, a veces porque era una continuidad coherente, otras veces por contradicciones, nos mirábamos, y ahora qué hacemos con esto que aparece, muy hermoso dúo que celebro. Sí. También celebro cada uno de los dúos que la vida me está dando y cada uno de los diálogos como con vos y cada uno de los grupos. Son todos nuestras comunidades de lenguaje. Bello. Hermoso. Bueno, gracias un montón. Yo te dejo ir porque si no seguimos, pero sé que y media más o menos era el horario para partir. Así que bueno, ahí va a quedar grabado el arte de la consigna y todo No, lo que estuvimos. nunca puedo partir así nomás. Uno de mis últimos descubrimientos. Uno más, les voy a leer una cosa muy linda. Una eutonista llamada Berta Wisniewicz en el 2003 preparó una conferencia llamada El cuerpo y sus metáforas. Y empieza diciendo que hay mucha gente que dice que el cuerpo es un problema. Y ella decía en esa conferencia, pero si el cuerpo es un misterio y no siempre lo podemos ni abordar, ni describir, ni conocer con palabras. Más bien en silencios y en actos. Y muy poco tiempo atrás, escuchando las conferencias de un médico cardiólogo que se llama el doctor Ballester, él habla de eso que no hemos puesto en palabras muchas veces y se está investigando, como el campo. Y en una de sus conferencias dice esto, ¿de qué están hechos los humanos? Y anoche lo volví a leer y lo comparé con lo que decía Berta. Estamos hechos
en última instancia, de misterio. Mm. Y él lo dice así: ¿de qué están hechos los humanos? De músculos, huesos y órganos. ¿De qué están hechos los órganos? De tejidos. ¿De qué están hechos los tejidos? De células. Y las células de organelos, de núcleos, mitocondrias. Y los organelos, los núcleos, las mitocondrias, de proteínas. Y las proteínas están hechas de aminoácidos. ¿Y los aminoácidos de qué están hechos? De átomos. Y los átomos de protones, neutrones y electrones. Y los electrones de campos. Y los campos o el campo, dice él, ese es el límite de la ciencia, el límite del conocimiento científico de nuestro cuerpo. Estamos hechos de misterio. Lo encontré anoche para nosotras. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos la próxima. Ya veremos de qué hablaremos. Hasta la próxima. Buen lunes. Gracias, Ari. Gracias. Y gracias a todos los que estuvieron escuchando y A escucharán. todos los que están escuchando. Adiós.